todos, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Y antes de poder leer estos dos versículos, quisiera hablarles a ustedes, hermanos, acerca del tabernáculo de reunión de Moisés. Fue un templo que se levantó, que nos deja a nosotros una cantidad de lecciones en cuanto a Cristo y en cuanto a la vida cristiana. Yo creo que por eso el Señor lo puso acá en 10 capítulos. Imagínense que este tema es tan importante. Yo les decía a los hermanos del culto de las 7, de que cuando el Señor creó los cielos y la tierra y puso al hombre y a la mujer en ese lugar, solamente, hermano, el Señor utilizó 2 capítulos nada más, de algo verdaderamente trascendental. Pero cuando el Señor se quiere referir al tabernáculo, escribió 10 capítulos. Es que, hermanos, hay lecciones maravillosas. Yo diría que usted puede encontrar 150, 200 lecciones en cuanto a Cristo y en cuanto a la vida cristiana. Pero acá en Éxodo capítulo 33, la palabra dice: y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Voy a titular, hermanos, este mensaje: hacia una vida profunda en Dios. Hacia una vida profunda en Dios. No sé si usted ha pensado alguna vez en ese tema. Yo estoy seguro de una cosa, de que ustedes tienen aspiraciones santas, tienen sueños espirituales que quisieran llegar a contar para Dios, para su familia y para este mundo. Hermanos, aquí hay un camino que transitar. No es un camino fácil. Es un camino, hermanos, a veces de sacrificio. Un día llegará el tiempo cuando estemos gozándonos de la presencia del Señor. Allá todo será alabanza, todo será gloria. Pero aquel cristiano que quiera, hermanos, vivir una vida de comodidad, una vida sin compromiso, una vida sin aceptar responsabilidades, una vida sin limpiarse, hermano, interiormente, ese no va para ningún lado. Ese no va a contar para Dios, aunque tenga los dones más bellos, usted no va a poder contar para Dios. Y cuando estudiamos este tabernáculo, hermanos, hay una trayectoria desde la puerta hasta el arca del pacto. Este es, hermano, el tabernáculo. El tabernáculo estaba colocado dentro de las 12 tribus de Israel. Usted puede darse cuenta ahí de que aquí están todas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Es decir, en ese lugar, hermano, en el centro estaba el tabernáculo. Porque él decía: yo voy a morar en medio de ustedes. Por eso, hermano, esto tiene una importancia grande, y es mi oración, y ha sido mi oración, que el Señor le hable a usted en esta hora. Que el Señor le dé oídos para oír lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias.
Así que este mensaje no está dirigido a aquel que ya es cristiano, no está dirigido a aquel que ya nació de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu y por la palabra. Este mensaje, hermanos, no está dirigido para aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Está dirigido a aquellas personas que quieren caminar hacia Dios. Está dirigido hacia esas personas que quisieran, hermanos, profundizar en Dios, que hay en Él, para qué yo nací en este mundo. ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Porque, hermanos, el objetivo de su vida no es su matrimonio. Qué equivocado está cuando alguien cree que el objetivo de su vida es el acumular dinero en el banco. La finalidad de su vida no es llenar la casa de hijos, no es tener un apartamento. La finalidad no es llenarla, hermano, de muebles. La finalidad, hermano, no es tener posición. Todo eso, hermano, son medios que Dios nos da para que nosotros seamos felices y completos. Para que el único medio y objetivo, hermano, de la vida sea el Señor Jesucristo y su casa. El objetivo, hermano, es Cristo. El tabernáculo nos habla de Cristo, nos habla del caminar de la vida cristiana. Así que, hermano, este mensaje no está dirigido a aquel que quiere servir. Está bien que sirva. No está dirigido a aquel que quiere seguir estudiando. Estudie todo lo que quiera, pero este mensaje no está dirigido para usted. No está dirigido para aquel que quiera escribir libros, ni mucho menos aquel que quiera hacer obras sociales. Este mensaje está dirigido, hermano, para aquella persona que quiera caminar hacia Dios. Yo le digo una cosa, no existen pasos más bellos, hermanos, en la vida cristiana que aquellos pasos que nos van acercando a Dios, obedeciendo al Señor, hermanos, porque esa vida tiene verdaderamente promesas que Dios quiere desarrollar en su vida. Como estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de un templo. El Señor, fíjense que cuando Moisés se subió al monte Sinaí, ayunando 40 días, el Señor le dio una visión en cuanto al tabernáculo. Posiblemente le enseñó una maqueta y le dijo: tú vas a ir a construir este tabernáculo allá abajo y lo vas a hacer conforme al modelo que yo te he dicho. Así tiene que ser. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Si lo vas a cubrir de pieles, van a ser de los animales que yo te he dicho. Si vas a hacer esto, tiene que ser conforme a lo que yo te he ordenado. Y así, hermanos, Moisés bajó con ese diseño para hacerlo conforme al Señor. Entonces el tabernáculo era un templo. Y en la Biblia observamos que hay varios templos. Por lo menos hay unos 7 templos. Está el templo que es el tabernáculo de reunión, algo sencillo, algo hecho de cortinas. Estaba el tabernáculo, o es decir, el templo de Salomón, donde Dios manifestó su gloria. Ahí en las ruinas de ese templo fue construido el templo de Zorobabel, que a su vez fue destruido también, un templo que fue construido a los 2 años de haber salido del cautiverio. Construyen ese templo para adorar al Señor, para que la gente se pudiera encontrar con Dios en ese lugar. Pero después, hermano, en esa ruina se construyó el templo de Herodes. Antes de que el Señor naciera, ese templo ya estaba casi siendo terminado. Se habla también, hermano, de un 5.º templo en la Biblia. El Señor dijo: destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. O sea, que Él era templo, hermanos, porque ahí en Él moraba la plenitud de la gloria de Dios, hermano, estaba en el Señor Jesucristo. Pablo nos ha enseñado que nosotros, hermanos, somos templo porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el 6.º templo. Se habla de un templo allá en Apocalipsis que un día lo vamos a ver nosotros.
Pudiera ser de que sea el templo del cual estaba hablando el profeta Ezequiel. Pero en esta mañana, hermanos, quiero que pongamos la atención en este templo, hermanos, que se llamaba el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo era un lugar, y los templos han sido siempre, hermanos, esos lugares donde Dios se reúne con el hombre, esos lugares donde Dios se manifiesta en medio de su pueblo, ese lugar donde la gente tiene comunión con Dios, donde la gente adora, donde la gente ora. Por eso el profeta Isaías decía: mi casa será llamada casa de oración, casa de oración. Entonces ese templo tenía, este tabernáculo tenía tres partes bien claras. Número uno, tenía la parte esta que se llama descubierta, el atrio. Este era el atrio donde aquí estaban dos cosas. Estaba el altar de bronce y aquí estaba el lavacro, o sea, la fuente de agua. Y aquí estaba una pequeña edificación que se dividía en dos. Este se llamaba el lugar santo, la parte profunda se llamaba el lugar santísimo, donde aquí estaba el arca del pacto, donde ahí estaba la gloria de Dios, porque aquí está la nube, hermanos. Donde está la nube siempre está la chequina, siempre está la gloria de Dios. Así que, hermanos, esto algo nos tiene que decir a cada uno de nosotros en esta mañana. Así que vemos, hermanos, que en este diagrama, ¿qué nos está mostrando el diagrama? Nos está mostrando que desde la puerta hasta el arca del pacto hay un camino, hermanos, que recorrer. Nosotros en la vida cristiana tenemos que darnos cuenta de que en la vida cristiana hay un camino que nosotros tenemos que recorrer. Y óigame, no es un camino, hermanos, hacia la popularidad, hacia la fama, hacia estar, hermanos, ahí queriendo quizás ostentar cosas que no tenemos. No, hermanos, hay un camino que recorrer. El tabernáculo nos enseña de que hay un camino que recorrer desde el principio hasta Dios mismo, o sea, un camino hacia Dios, un camino hacia una vida profunda en Dios. Y hermanos, si usted quiere llegar al lugar santísimo, estimado hermano, Dios ahí quiere tocarlo, quiere bendecirlo, quiere revestirlo, quiere renovarlo, y no sé para qué Dios lo quiere a usted. Entonces, si estamos hablando de que hay un camino, hermanos, que seguir desde la puerta hasta la misma presencia del Señor, entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que nosotros tenemos que dar? Ya algunos de estos nosotros ya los dimos. Veamos, hermanos, lo que acá, la puerta. El primer paso hacia la vida de Dios, hermano, es ingresar por la puerta. Aquí los sacerdotes, como también los habitantes de Israel, entraban por esa puerta y en un momento se encontraban ya en el atrio. Qué bueno estar adentro, hermanos, ya. No estamos, hermanos, al otro lado de la puerta. Imagínense el arca de Noé, hermanos. Qué terrible es estar por el lado exterior de la puerta cuando para usted no hay ninguna salvación, porque Dios cerró la puerta del arca. Pero qué bendición estar al otro lado de la puerta. Amén. O sea, ser salvo, hermanos, esa es una cosa maravillosa. Así que por lo menos usted cruza esa puerta, se encuentra en el atrio y usted ya está dentro de las cosas del Señor. Por lo tanto, la puerta era el acceso para los sacerdotes, para que estos sacerdotes comenzaran, hermanos, en su viaje hasta la misma presencia del Señor. Estamos hablando de una puerta. Y hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 9, hubo uno que dijo: yo soy la puerta. ¿Qué quiso él decir con esto? Lo que él quiso decir, hermano, era de que esa puerta que es Cristo es el acceso,
al Padre. Nadie, hermano, puede venir al Padre sino a través de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día escuchamos de muchas puertas. Tenga usted cuidado. Aun cuando usted es hija de Dios, pudiera ser engañada y le están diciendo después de Josué, vámonos aquí a este centro, vámonos a la nueva era, vámonos aquí a probar las cenizas de Saibaba, vámonos aquí a... No, hermanos, óigame, solamente hay una puerta. Si usted entra por esas puertas, lo que usted va a recibir es una contaminación demoníaca. Eso es lo que usted va a recibir. Entonces, hoy en día, hermanos, existen muchas religiones que están proclamando los falsos profetas. Y ellos dicen, es que este hombre es el camino, este es la salvación, este es la puerta. Por eso hemos escuchado, hermanos, hablar acerca del Mesías de Yemen. Maitrena, Buda, Confucio, Mahoma y esos dioses que todavía permanecen hoy en día, y vea el fruto de estar siguiendo, hermano, a estos dioses. Pero una vez, hermano, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4, versículo 12, él dijo estas palabras: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si usted ya recibió a Cristo, usted ya cruzó la puerta y se encuentra ahora en el atrio. Usted ya es cristiano, usted ya está adentro, gloria al Señor. Pero ahora, estando, hermano, en el atrio, quiero decirles algo. Los sacerdotes que llegaban allí, hermanos, y la gente que llegaba acá a ofrecer sacrificios, ellos no podían ignorar el altar de bronce, no podían ignorar, hermanos, la fuente de agua, que es lo que nosotros realmente hacemos. Hay gente, hermano, que no quiere entrar por la puerta, sino que se va a dar la vuelta. Hay listos siempre en el pueblo de Dios, y se quieren encontrar con Dios aquí por detrás, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de esos, hermanos? Dice que son ladrones y salteadores, ¿verdad? El que quiera llegar al Padre tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, hermanos, los sacerdotes no podían seguir adelante si esos sacerdotes, hermanos, no llegaban al altar de bronce y a la fuente de agua. Ahí en el atrio. Entonces, hablando del atrio, ¿qué nos dice, hermano, el Salmo 100, versículo 4? Ahí nos exhorta, hermanos, el salmista con estas palabras: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, gloria al Señor, ¿verdad? No podemos contenernos en alabar y en glorificar al Señor a través de los cantos, pero quiero decirles, hermanos, de que una vez que nosotros hemos entrado por esta puerta, la vida cristiana no va a consistir solamente en estar cantando. Ay, qué bonito cantamos en Josué, qué bonito cantamos en José, qué bonito cantamos en... ¿Y qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con Dios, hermano? ¿Qué pasa con ese potencial que usted tiene, que el Espíritu Santo quiere desarrollar, llevándolo a la misma presencia del Señor? Entonces, en los atrios se llegaba a cantar y se llegaba a alabar al Señor, pero nosotros no podemos quedarnos allí, hermanos. La persona que llegaba al altar de bronce, esa persona, hermanos, tenía que llegar allí. Aquí, hermanos, había una rejilla de hierro, y ahí ponían el sacrificio, ponían un corderito, hermanos, que se consumía con esas llamas. Entonces eso era agradable delante de la presencia del Señor. Con ese corderito, hermanos, el sacerdote rociaba con sangre al hombre culpable, al hombre que había pecado, y ahora ese hombre, sus pecados habían sido completamente cubiertos. Así que, hermano, esa era una bendición grande. Por lo tanto, hermano, en el altar de bronce no se podía llegar con las manos vacías.
Siempre tenían que llevar un corderito, ¿verdad?, para ponerlo ahí como sacrificio, porque eso era necesario. Y usted se va a dar cuenta en la vida cristiana que usted está viviendo, según el conocimiento, usted no puede presentarse delante del Padre así como está, hermano. Usted no puede llegar con las manos vacías delante de Dios. Usted tiene que llevar un cordero. ¿Y a cuál cordero conocen ustedes? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, hermano, fue presentado para que nosotros tengamos acceso a la misma presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos el altar de bronce, era un lugar, hermanos, donde ahí se ponía en la rejilla ese corderito, el culpable por el pecado. Sus pecados eran cubiertos, hermanos, de esa manera. El sacrificio era aceptado por el Señor. Pero ahí, hermanos, en ese altar de bronce había un fuego que ardía. Nadie se podía presentar con las manos vacías, tenía que llevar un cordero. Entonces, cuando nosotros, hermanos, entramos por la puerta que es Cristo, ya en la vida cristiana, cuando entramos por la puerta que es Cristo, usted no puede ignorar estas dos cosas. No puede, si usted lo ignora, hermano, usted está perdido. Y usted está perdido para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted entra al altar de bronce, que es la cruz del Calvario, donde en esa cruz se puso el sacrificio que fue Cristo, hermano, aquí usted recibió bendición, porque sus pecados, hermano, fueron perdonados completamente. El Señor lavó con su sangre su alma. El Señor, hermano, lo limpió completamente. Alguien puede decir, no has traído sacrificio. Cristo fue mi sacrificio y por eso yo puedo entrar hasta el Padre. Pero, hermanos, la mayoría de los cristianos, y aquí es donde yo quiero, hermanos, llegar. La mayoría de los cristianos se quedan allí. Entraron por la puerta que es Cristo, confesaron sus pecados, sienten la paz de Dios en sus corazones, pero, hermanos, ya no siguen adelante. Ignoran lo que es la fuente de agua, hermanos, que es, hermanos, es una cosa pero vital, crítica para cada uno de nosotros, hermanos. Hay algunas personas que se quedan estancados ahí en el altar de bronce. Ya el Señor me perdonó mis pecados, yo ya soy salvo, ya llevé mis pecados a la cruz del Calvario, ahora ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que recibir, ya no hay nada más que conocer, ya no hay visión que desarrollar, ya no hay nada más que esperar, y entonces la vida se queda estancada y sin ningún progreso espiritual, porque nosotros estamos ignorando, hermanos, ese altar, es decir, esa fuente de agua, estimados hermanos. De acá, cuando nuestros pecados son perdonados, hay un camino que seguir hacia Dios. Hay un camino, hermanos, hacia una vida profunda en el Señor. Usted tiene que llegar, oiga, a la fuente de agua. Y esto, hermano, es una cosa tremenda. Esto es una cosa tremenda. Fíjese que cuando los sacerdotes se consagraban como sacerdotes, ¿verdad? Venía Moisés y Moisés llegaba a este lugar. Llegaba ahí hermano, llegaban, hermano, aquí a la fuente de agua. Y Moisés los bañaba completamente. Era el rito de la consagración. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, los bañaba completamente. Era el primer lavado, hermano, que se hacía. Ahora, cuando ese sacerdote, hermano, estaba aquí trabajando diariamente, imagínese cuántas veces se lavaba las manos y los pies, hermano. Era todos los días. Eso no lo ha entendido el pueblo de Dios.
Se tiene que lavar todos los días porque aquí había contaminación, aquí había suciedad, se llenaban de tiles, se llenaban de ceniza, en la cara la llevaban manchada, las manos, los pies los llevaban manchados, así que tenían que presentarse aquí, hermanos, a este fuente de agua para lavarse, hermanos, las manos y los pies, y eso tenía que ser, óigame, tenía que ser diariamente. Entonces, la fuente de agua, según Éxodo capítulo 38, versículo 18, era un recipiente, hermanos, 30, 18, era un recipiente que contenía agua. Tenía cierta altura esa fuente de agua para que se lavaran las manos y para que se lavaran los pies también. Así que el sacerdote allí, hermanos, se lavaba. Pero a lo que le quiero llevar, hermanos, es a esto. Que en Éxodo capítulo 30, versículo 8, perdón, capítulo 38, versículo 8, vea lo que dice Éxodo 38, 8. Tremendo lo que está aquí, hermanos. ¿De qué estaban formados? ¿De qué estaba formada esa fuente de agua? Estaba formada de espejos. Estaba formada de espejos. El sacerdote que pretendía seguir adelante hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, hermanos, ellos tenían que pasar por esa fuente de agua donde habían espejos. Pensemos un momento, hermanos, ¿para qué han sido creados, hermanos, los espejos? ¿Para qué han sido hechos los espejos? Dígame usted, para que nosotros nos miremos como somos y cómo estamos, ¿verdad? Bueno, también, hermanos, cuando uno se pone delante del espejo, nosotros, hermanos, nos vemos en el espejo para poder mejorar nuestra apariencia, ¿cierto? Para mejorar nuestra apariencia. De tal manera que usted no se va a la calle así como se levanta, sino que se va, después de asearse, se va al espejo. Se va a dar cuenta cómo está el moño, si está de un lado, si el cuello está manchado o si el barro ya está un poco maduro. Entonces ahí para eso nos sirve, hermanos, los espejos. O sea, en el espejo se refleja, hermano, lo que es físicamente. Pero quiero hablarles de un espejo espiritual, hermanos. El espejo espiritual en la Biblia, oiga bien, es la palabra de Dios. Usted no puede ignorar la palabra de Dios. No puede, estando usted en el atrio, no puede ignorar la palabra de Dios. Si usted la ignora, su vida va a ser una vida miserable, aun cuando haya recibido a Cristo como su Salvador personal. Porque, hermano, la palabra de Dios es espejo de nuestra alma, de nuestra vida interior. Gloria al Señor. Miren, hermano, la palabra nos dice a nosotros cómo somos y cómo estamos. Nos dice cómo somos y cómo estamos, ¿o no? En cuanto, hermano, a lo que usted es, usted no le haga caso a lo que usted o al concepto o lo que usted piensa que usted es. Porque normalmente queremos formar nosotros un gran concepto de nosotros mismos. Tenemos una imagen, hermano, hermosa de nosotros mismos, ¿verdad? Hermano, no le crea a usted mismo. No se crea a usted mismo. Porque dice la palabra que el corazón es perverso y sobre todas las cosas dice que es perverso. Por lo tanto, hermano, no le crea usted a lo que usted dice o lo que usted piensa de sí mismo. No le crea a lo que la gente piensa de usted, porque la gente acuérdese que hay tanto cinismo, acuérdese que hay tanta hipocresía, acuérdese que hay razón, hay cosas, hermano, no sé, hay malicia mucha en la gente, y a usted le va a decir, mira, te pareces al príncipe de Gales, hombre, qué barba, qué bueno, y usted se lo cree, hermano. Pero miren, hermanos, en cuanto a lo que usted es, no le crea a lo que usted piensa que usted es.
No le crea usted a lo que la gente dice que usted es. Usted créale a la palabra. Oiga bien, créale a la palabra le va a decir lo que realmente usted es. Porque la palabra de Dios le mostrará a usted las virtudes, pero le va a mostrar, óigame hermano y hermana, las deformidades de su carácter, la oscuridad de su alma. Cuán cerca está de la orilla del infierno que solamente le falta un toquecito para que usted caiga ahí. La palabra del Señor le va a revelar a usted cuán atado está por las influencias del enemigo y usted ni siquiera se lo imagina, hermano. La palabra del Señor le va a decir a usted cuán atado está por las fuerzas malignas que rodean su alma. Por lo tanto, hermanos, creámosle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo, hermanos, en el cual nosotros tenemos que vernos. Decía yo, hermanos, que a veces agarramos nosotros la palabra de Dios. Ay, yo voy a examinar la palabra de Dios. No, hombre, hermano, es la palabra quien le examina a usted. Es la palabra la que tira los rayos X, hermanos, ahí y le examina y pone al descubierto lo que usted es, estimado hermano. Por lo tanto, hermano, hablando de esos espejos, los sacerdotes llegaban a la fuente de agua y ahí ellos, hermanos, se miraban. Venían de una tarea, venían, hermanos, entilados, venían llenos de ceniza, venían con las vestiduras manchadas, ahí se miraban, arreglaban su situación y luego podían seguir el camino hacia adelante. Vean los pasos que estamos dando, hermanos, hacia Dios. Y óigame, lo mismo para nosotros. Exactamente lo mismo para nosotros. Aquí, hermano, en la fuente de agua puede radicar la desgracia espiritual nuestra. La falta de progreso en la vida cristiana, hermano, puede radicar aquí, precisamente en la fuente de agua. Porque, hermanos, en el altar de bronce, ¿qué pasó? Figuradamente hablando, allí, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo, allí, hermanos, fueron perdonados nuestros pecados. Sobre esa cruz pusimos los pecados del adulterio, la fornicación, el lesbianismo, la prostitución. Ahí pusimos, hermanos, el homosexualismo, el robo, el aborto. Ahí pusimos todo y fuimos lavados de la sangre de Cristo. Eso, hermanos, sucede aquí en el altar de bronce. Pero aquí, hermanos, en la fuente de agua, oiga bien, en la fuente de agua, el Señor a usted lo quiere lavar, lo quiere limpiar de aquellas cosas profanas. De aquellas cosas profanas que todavía, hermano, están en nuestra vida. Y si usted no trata con esas cosas profanas, con la boca mentirosa, con la lengua presurosa al mal, con las palabras soeces, con la calumnia, si usted no trata con esa arrogancia, con esa altivez de ojos, si usted no trata con esa rebelión a la autoridad, si usted, hermano, no trata con esos ojos altivos, óigame, hermano, el Señor a usted no lo va a tomar en cuenta. El Señor no lo va a tomar en cuenta, hermano. Y esto está ejemplificado en la Sagrada Escritura. Le voy a poner dos ejemplos. Caso de Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 6. Veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6. Ahí nos dice la palabra del Señor de que Isaías tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Dice Isaías, para este tiempo, hermano, yo estoy, no estoy muy seguro si ya era profeta o estaba a punto de ser nombrado como profeta o todavía no era profeta. Pero dice que en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba a voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Oiga, ¿por qué habla de humo? Está viendo el humo ahí, ¿verdad? Arriba arriba del tabernáculo, exactamente arriba del arca del pacto. La gloria de Dios. La gloria. Aquí, hermanos, aquí estaba la gloria de Dios en este lugar. Entonces dije, oiga lo que dijo Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, acá ante la gloria y la majestad de Dios, estando Isaías presente, inmediatamente, hermano, se revela desde su interior esas cosas profanas. O sea que tenía un problema él en la boca. No sé qué es lo que había en él, pero había algo grave, hermano. A tal grado que él estaba confesando su pecado y decía: soy un hombre inmundo de labios, soy un hombre que tiene labios inmundos. Vea, hermano. Pero él empieza a arrepentirse. Él empieza, hermano, a buscar arrepentirse de sus pecados. De manera que el Señor resuelve la situación. ¿Y cómo lo resuelve el Señor? Bueno, leamos, hermanos, el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. ¿Qué fue lo que tocó? Exactamente donde estaba esa situación profana de este hombre. He aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermano, lo lleva el Señor a que resuelva esas cosas profanas, hermanos, que habían en él. Él no podía continuar de esa manera, y cuando ahora, hermano, es libre de su pecado, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Se da cuenta, hermano? Ve la gloria de Dios, se da cuenta de su pecado horrible, de sus cosas profanas, se arrepiente, y luego, hermano, viene la bendición de Dios para su vida. O sea, hermano, él estaba llegando aquí a la fuente de agua, donde ahí necesitamos ser lavados de esas cosas. Estamos en contacto, hermanos, con el mundo, con las cosas hostiles. Tenemos, hermanos, un racimo de emociones y de sentimientos que a veces nos van a quitar la paz, a veces respondemos mal, a veces se nos sale la carne, hay inclinaciones, hermanos, pecaminosas, hay manifestaciones de la carne. Hermano, esas cosas las tenemos que resolver delante de la presencia del Señor. Y si no lo hacemos, hermanos, ¿qué esperanza hay para cada uno de nosotros? Termino con este caso, hermanos, del caso de Pedro. Usted lo puede encontrar y leerlo en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 9. El Señor nos dice ahí en la Escritura de que un día antes de la fiesta el Señor convocó a los discípulos al aposento alto. Los invitó para comer. Por supuesto que el Señor quería siempre, hermano, comunicar alguna verdad espiritual, alguna bendición. Pero el Señor comenzó a hablarles a los discípulos y les dijo: miren, yo voy a ser crucificado, yo tengo que ir a Jerusalén, no me va a ir bien, me van a crucificar, pero yo voy a ascender al cielo a la diestra de Dios Padre. Entonces los discípulos dijeron: si el Señor se va, entonces ¿quién es el que se va a quedar aquí dirigiendo las cosas? ¿Seré yo?, se preguntaba Pedro. ¿Seré yo?, se preguntaba Jacobo. ¿Seré yo el líder?, decía Juan.
Entonces, con esa manera de pensar, ellos llegaron al aposento alto y comenzaron todos a sentarse, hermanos, en ese lugar. Uno de ellos debió de haberse levantado, porque esa era la costumbre de agarrar un balde de agua, ponerse la toalla y lavarle los pies a los discípulos. Ellos habrán pensado: hombre, yo no me voy a poner aquí a hacer trabajo de esclavo. Aquí no me voy a humillar. Este no es el momento de humillarme, jamás. Porque estamos viendo quién va a ser el líder. Así que hay que lo haga Judas o que lo haga pero yo jamás. Y ese pensamiento estaba en todos, hermanos. Así que cuando llegó el Señor Jesús, lo vio a todos que estaban sentados ahí. Y fue el Señor, hermanos, el que agarró ese lebrillo, lo llena de agua, se ciñe la toalla, hermanos, y entonces se va a cada uno de ellos para lavarle los pies. Cuando llegó, hermanos, donde estaba Pedro: Pedro, dame tus pies que te los quiero lavar. Y entonces viene Pedro y le dice: Señor, tú me lavas los pies a mí, me vas a lavar los pies a mí, Señor. Vea. Entonces, hermanos, el Señor le dijo: mira, Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Lo que el Señor, hermano, estaba haciendo era un servicio externo. O sea, le estaba quitando el polvo y estaba refrescándole los pies. Lo que Pedro no entendía, hermano, es que detrás de eso había, hermano, una lección espiritual que él tenía que agarrar, hermano. Había un significado, hermanos, espiritual y moral en el lavamiento de los pies de Pedro. Entonces Pedro, no entendiendo, así como nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra y andamos, hermanos, equivocándonos de un montón de maneras y cosas, Pedro, no entendiendo, le dijo al Señor: Señor, no me lavarás a mí los pies jamás, Señor. Y oiga lo que dijo el Señor: si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo en el reino. Hermano, pareciera que es desproporcionado, ¿verdad? Solamente porque no se permitía a Pedro que le lavaran el polvo de los pies y se los quitara y los refrescaran. Entonces el Señor le cerró. Sí, hermano, así es. Por la lección espiritual que está allí detrás, hermano. No me lavarás los pies jamás. Si no te los lavares, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no tendrás comunión conmigo en el reino y ni siquiera cosas ministeriales. Entonces, hermano, lo importante de lo que estaba haciendo Jesús no era quitarle el polvo a los pies. No tenía trascendencia, hermanos, eso. No era tampoco, hermanos, el refrescar los pies. Eso no era lo importante, hermano. Lo que era importante es el mensaje. Mira, Pedro, así como tenés los pies que han andado en contacto con la inmundicia de las calles y todo eso, así está tu alma sucia, así está tu alma inmunda. Y yo te la quiero lavar a ti. Y si es necesario lavarte todos los días, yo lo voy a hacer para renovarte a ti espiritualmente y sigas tu camino hacia mí, gloria al Señor. Vean, hermanos, la fuente de agua, qué importante es. Hermanos, ¿qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros que tengamos comunión con Cristo? ¿Qué nos impide a nosotros que tengamos comunión con Cristo? Exactamente eso, exactamente eso. Nosotros le decimos al Señor: Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Cuando viene el Señor, somos tortugas y nos escondemos bajo el caparazón. No queremos que el Señor trate con esas cosas. Qué tristeza de vida cristiana, hermanos. Y cree que va camino al arca, fíjense, y que se va a poner bajo la chequina de Jehová. Ay, Señor. Hermanos, no es así, no es así. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros, hermanos, que tengamos comunión con Cristo?
que le digamos como Pedro, Señor, no me lavarás los pies a mí jamás. Es decir, no reconocer de que en nuestra alma hay suciedad. Y lo peor, hermano, es que usted no busca la manera de cómo ser limpiado. No reconoce la necesidad de que usted tiene que ser limpiado de un montón de cosas, hermano. No nos importa. Vivimos así. De seguro que el diablo le va a decir, mira, van a venir 2 arcángeles, ahí te van a llevar al cielo y te van a mostrar. No, hombre, hermano. No es así, hermano. Con esa vida cristiana nosotros no podemos agradar a Dios de ninguna, pero de ninguna manera. Así que, para ir terminando, el Señor quería, hermano, remover, quería sacudir ya no la culpa del pecado, porque eso fue resuelto en el altar de bronce. Eso fue resuelto en la cruz del Calvario, sino que lo que el Señor, hermanos, quería hacer con Pedro era remover las cosas profanas. Remover, hermanos, lo que digo, lo repito otra vez, las deformidades de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestras inclinaciones pecaminosas, de nuestras manifestaciones carnales, que si a usted no le importan, hermano, tampoco a usted le va a importar al Señor. A usted lo va a dejar en la desgracia. Oiga lo que le voy a decir. El Espíritu de Dios está trabajando. Y gracias por la bendita paciencia del Espíritu Santo, que desde que recibimos a Cristo, desde que entramos por la puerta del tabernáculo, hermanos, el Espíritu Santo ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Nosotros somos la novia del novio, amén, la novia de Cristo. Y el Espíritu de Dios está, hermano, embelleciendo a la iglesia, está embelleciendo, hermano, a la iglesia, a la novia. Porque como Cristo viene un día para tener un encuentro glorioso con la novia, el Espíritu Santo la está preparando a fin de presentársela al Señor, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga y sin cosa semejante, gloria a Dios. Así que cuando hemos llegado, hermanos, hermanos, a la fuente de agua, y las cosas profanas que yo no tengo necesidad que decírselas, usted las conoce. Usted mejor que nadie conoce todas sus mañas. Usted mejor que nadie sabe la reprensión que el Espíritu de Dios le hace a usted. Y si el Espíritu Santo no le reprende, a saber si usted ha nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo, hermano, empieza a trabajar y nos empieza a revelar un montón de cosas que una vez, hermano, que nosotros lleguemos acá a la fuente de agua, hermanos, ese caminar va a ser un caminar lleno de paz. Aquí en el lugar santo, hermano, hay tantas cosas maravillosas como el candelabro, que significa el Espíritu Santo que te ilumina, ¿verdad?, de una manera maravillosa. Usted se da cuenta que aquí, hermano, en el lugar santo está el candelero, y aquí, hermano, no hay ninguna ventana porque la luz natural no entra, pero aquí había luz, pero era la luz del candelabro, que significa Cristo, que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él te va a iluminar y te va a llevar y te va a despercudir tu cabeza, tu alma, va a renovar tu vida. Y entonces usted va a seguir adelante, y usted sabe una cosa, que ese velo ha sido partido en dos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y óigame, a usted, hermano y hermana, nadie lo va a detener. Esa es una vida de satisfacción a la cual el Espíritu Santo a usted la quiere llevar. Bendito Padre Celestial, Padre bendito, gracias por la luz que tú arrojas a nuestra vida, Padre. Gracias por la libertad de culto que nosotros tenemos en nuestro país.
Gracias por la multitud de templos, Señor. Son miles y miles en el país, donde ahí se enseña tu palabra, donde ahí se habla de Cristo. Porque son los lugares, Señor, donde tú te reúnes con la gente apesadumbrada, dolida, sufrida, casi destrozada, oh Dios. Son lugares, Padre, donde tú te manifiestas, Rey de Gloria, donde tú implantas fe en el corazón, oh Dios, para que crean a tu palabra. Gracias por este lugar, gracias por mis hermanos presentes. Padre, danos ese espíritu que tenía David, Señor. David era un hombre, Señor, que había confesado todos sus pecados a ti. Pero aún sobre eso él decía: ve, Señor, si en mí hay camino de perversidad. O sea, oraba por esas cosas todavía que estaban ahí, que no habían sido reveladas o no habían sido traídas a la superficie del alma y que él no las veía. Él te pedía, Señor, que tú miraras su alma para ver si había en él camino de perversidad. Él oraba a ti diciéndote: Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos. Dios mío, tienes que hablarnos mucho, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en cuanto a nuestra soberbia, orgullo, en cuanto a nuestra vanidad, Señor, en cuanto a nuestra malicia, en cuanto a nuestras malas intenciones, en cuanto a nuestro desafío a la autoridad, en cuanto a los ojos altivos, en cuanto a los celos, en cuanto a la murmuración, Padre, en cuanto a la calumnia y cuantos feos vicios del alma que se recrean en nuestro ser. No podemos vivir así, Señor. No podemos vivir así, de esa manera, Padre. Antes de que nos lleves al monte santo, Padre, llévanos, oh Rey de Gloria, a la fuente de agua, Padre. Si el sacerdote tenía que lavarse todos los días las manos y los pies, tú le dijiste a Pedro, Señor, de que ellos estaban limpios por la palabra que tú les habías hablado, que lo que era necesario solamente era lavarse las manos y los pies. Límpianos de toda impiedad, Padre, de toda cosa profana que quiera, Señor, adherirse a las paredes de nuestro corazón. Haz un milagro, Padre. Solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana. Gracias por el oído que nos das, Señor, para que podamos, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino que hacedores de ella. Padre, bendigo a la congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera, Padre, que tu mano, Señor, los abarque no solamente a los que están aquí presentes, sino que a toda su familia. Y aquellos que todavía no te conocen, Padre, que vengan al conocimiento de la verdad. Y que la iglesia pueda progresar espiritualmente, crecer, oh Dios mío, para que sea faro en las tinieblas. Te pido, Señor, que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.